Muy buenas tardes ya nuevamente. Vamos a dar inicio a este panel con el que concluimos el trabajo del día de hoy en auditorio que corresponde a las jornadas. Y bueno, esta mesa de conversación tiene un título que es Bibliotecas vinculadas. Y alrededor de esto me parece que se ha estado hablando, hemos estado como bordando alrededor de esta idea desde distintos lugares. Quisiera como centrar un poco por qué decidimos o por qué pensamos que sería importante enfocar el trabajo de las bibliotecas desde acá. Y bueno, la razón es muy sencilla. Hemos visto las complejidades del trabajo de llevar adelante una biblioteca y que las cosas salgan bien y que todo el mundo quedemos como contentos y satisfechos. Y hay un factor que sistemáticamente aparece en todas las bibliotecas que de alguna manera dan un paso al frente, avanzan, se desarrollan en algún sentido. Las bibliotecas no se desarrollan, como lo hemos visto, de manera unidireccional, sino que crecen en muchísimas direcciones. Y hay algo en común entre las bibliotecas que crecen en cualquiera de estas direcciones. Y es que son bibliotecas que rara vez se quedan aisladas sobre sí mismas. Son bibliotecas que activamente buscan, saben que necesitan para sobrevivir la vinculación. ¿Vinculación con qué? Bueno, acá vamos a tener un amplio menú de posibilidades para ver de qué hablamos cuando hablamos de vincularse. Para empezar, hay una vinculación interna necesarísima. Antes de empezar a pensar tal vez en vincularnos con la ONU y con la OEA, etcétera, tal vez habría que empezar a pensar en vincularse con el compañero de junto o con el que está en el otro turno o con la maestra del grado. Entonces, hay un ámbito de vinculación interna también con los padres de familia, en la escuela, etcétera. Ese es un ámbito fundamental, la vinculación interna, pero también mirar que la biblioteca, justo por ocupar el lugar que ocupa en la sociedad, no es solo un saber en sí mismo, que sí lo es, pero también tiene esta cualidad de ser un lugar que cruza muchos saberes, que cruza muchas necesidades, que cruza muchos ámbitos. Lo comentábamos ayer en el taller, este espacio de la biblioteca es un espacio académico, sí, desde luego, pero ¿es un espacio para el arte también o no? También es un espacio para el arte, es un espacio para la comunicación entre las personas, es un espacio para la creación, es un espacio para la búsqueda, para las relaciones interpersonales, para los encuentros de todo tipo. Entonces, se habló de tejido aquí en esta biblioteca en la que estamos, maravillosa. Tenemos ejemplos constantes de cómo la biblioteca no es solamente un lugar para estrictamente leer cada uno su librito en silencio y no molestar al de juntos, sino que aquí viene gente a bailar, viene gente a pintar, viene gente a echar novio, a ocio en los jardines, a no hacer nada, a mirar el cielo. Y todas estas son cosas que se vale hacer en la biblioteca y que está bien que se hagan en la biblioteca, ¿sí? Al cine, a conciertos, a conversar con otros, a tener juntas de trabajo, ¿por qué no? ¿No? Etcétera. Entonces, vamos a conversar. Si quieren les cuento de una vez quiénes son estas maravillosas personas que están aquí. Empiezo por aquí. Liliana Pérez Estrada es directora de la Biblioteca Pública Central Estatal de León, en Guanajuato, y desde hace 2 años, en los que está al frente de este trabajo, es una biblioteca en la que han empezado a pasar muchas cosas. Si bien es una biblioteca también con la que compartimos cosas, somos más o menos jóvenes, tenemos una fuerte inversión en el edificio, por ejemplo, etcétera, compartimos ventajas y compartimos carencias también con esta biblioteca. Entonces hemos estado muy cerca y la razón de que ella esté aquí en esta mesa tiene que ver con que es una biblioteca que se ha vinculado mucho, en muchos sentidos, y que tiene una búsqueda muy activa. Entonces, desde las bibliotecas públicas podemos escuchar también la voz de Liliana. Muchas gracias por estar aquí. Ella es Cecilia Bayur, está aquí desde hace varios días, estuvo trabajando en la FILI, en Oaxaca también, en Oaxaca, en la Feria del Libro. Ya viene de Argentina, mañana es su último día en México por esta vez, entonces está triste, pero Cecilia está aquí porque ella tiene un trabajo, ella es formadora de docentes, hace un trabajo muy importante en literatura infantil, interesada en los temas de poesía también, no solo para niños, y ella tiene un trabajo importante también desde bibliotecas escolares, y vamos
vamos a tratar de conversar también, ya nos contará Cecilia un poco también, cómo la biblioteca escolar puede estar vinculada con otros ámbitos y puede ser vista desde otros lugares que no necesariamente son desde adentro de la biblioteca. Es decir, vamos a tratar de expandir las fronteras de la biblioteca desde diferentes lugares para que también ustedes puedan tomar posibilidades de expansión para sus espacios propios, ¿no? Bien. María Luisa Valencia, una amiga de muchísimo tiempo y una promotora incansable del trabajo de las bibliotecas y de la lectura, trabaja para la Administración Federal de Servicios Educativos del DF, para la SEP local, está al frente de la Dirección de Bibliotecas y Lenguajes y tiene a cargo un grupo muy peculiar de instituciones que son las únicas 21 bibliotecas públicas de este país que pertenecen de manera directa y que son operadas de manera directa desde la Secretaría de Educación Pública. Entre ellas tienen algunas de las bibliotecas históricas más importantes, tienen el Centro Escolar Modelo, fundado por Vasconcelos, etcétera. Entonces ella nos va a dar también un panorama de lo que significa estar necesariamente, incluso por mandato, vinculando la escuela, la estructura de la escuela con la estructura de la biblioteca pública. Me parece que además eso está en el centro, o una de las cosas más importantes que animaron este encuentro es ver qué pasa con eso, cómo la escuela y la biblioteca se pueden o no se pueden juntar. Vamos a ver aquí dificultades que son muchísimas y ventajas de estar vinculados y posibilidades de estar cada vez más cerca y de manera más armónica. Muchas gracias, María Luisa, por estar aquí. Luego tenemos a Cristina Alvarado. Cristi viene de Querétaro. Ella es educadora, trabaja en el Jardín de Niños Emilia Ferreiro, que está en la capital de Querétaro, y es un jardín de niños público que desde hace años ha estado teniendo como motor de su desarrollo, de su trayectoria, a la biblioteca escolar y todo lo que de ella ha emanado. Entonces, el trabajo no lo de ninguna manera se hubiera podido hacer si la biblioteca hubiera estado cerrada sobre sí misma. Entonces, Cristi seguramente nos va a mostrar un poco todos estos lazos que han hecho que al día de hoy este Jardín de Niños Emilia Ferreiro sea incuestionablemente uno de los mejores jardines de niños del país. Estoy hablando entre públicos y privados, ¿no? Si no conocen la trayectoria del jardín, búsquenlo porque vale mucho la pena. Cristi es educadora frente a grupo, ya con… ¿Cuántos años tienes de servicio, Cristi? Ajá, unos 26 años de servicio, y entonces ella, y en el Emilia, ¿cuántos? 20 años en el mismo jardín. Entonces nos va a hablar un poco desde ahí, ¿no? Desde cómo se han ido vinculando. Bueno, gracias Cristi por estar aquí. El maestro Enrique Lepe, muchos de ustedes lo conocen, él es también profesor, tiene una trayectoria muy, muy larga en donde ha ido especializándose desde hace muchos años en los trabajos relacionados con la adquisición de la lengua y con el desarrollo del español en la escuela y de la enseñanza del lenguaje, ¿no? Algo que me parece que distingue, entre muchas otras cosas, el trabajo de Enrique, bueno, son dos cosas. Uno, que ha estado haciendo trabajo sistemático en varios lugares del país. Hay un trabajo muy reconocido en el estado de Querétaro, en el estado de Nayarit, y según me contaba, están ahora abriendo un trabajo importante también en ese mismo sentido en el estado de Yucatán. Y bueno, una de las razones por las cuales Enrique Lepe está invitado a este panel es que ha estado trabajando siempre en vinculación, primero, uno de los pocos especialistas en didáctica de la lengua que realmente considera a la biblioteca escolar como una parte estructural del trabajo de enseñanza de la lengua. Y eso me parece algo muy, muy valioso en términos de vinculación. Y en segundo lugar, porque gran parte de esta tarea la ha llevado a cabo vinculando, por ejemplo, el Centro Narciso Basols y a otras instancias, tanto de sociedad civil como de secretarías de educación locales. Entonces, me parece interesante también ver este doble grado de vinculación, ¿no? Que son cosas que de pronto faltan. Bueno, pues ellos son, aquí estamos, y creo que vamos a comenzar, si les parece bien. A mí me gustaría que abriera Liliana, contándonos un poco desde el ámbito de la biblioteca pública. La dinámica será, cada quien trae preparado algo, una pequeña introducción, y después trataremos de charlar en la mesa.
¿Tenemos imagen? ¿Chan? Ah, ¿es audio? Ok. Bueno, pues me tocó la rifa del tigre, me tocó comenzar y bueno, les agradezco a la Biblioteca Vasconcelos que me haya invitado. A mí siempre me toca estar en la parte de atrás en todos los eventos, ¿no? En la parte administrativa con la que no muchos se llevan muy bien. Pero, bueno, el motivo de que esté aquí es para presentarles un proyecto de política cultural, de política de Estado, de la política que se está llevando en el Estado de Guanajuato y que tiene que ver con la formación de lectores, lo cual no es una tarea sencilla. Y bueno, partiendo de la pregunta que hacía Carola acerca de las relaciones interbibliotecarias, escribí lo siguiente. Hay todo un aparato teórico, metodológico, intuitivo, que se ha desarrollado con especial énfasis desde hace 30 años aproximadamente para llegar al lector, para que el lector tenga un encuentro significativo con el libro, un encuentro significativo entre un sujeto y un objeto. ¿No? ¿Ya? Pero en el camino uno como bibliotecario se encuentra con una concatenación de procesos no lineales, sino paralelos. Todos siempre buscamos la fórmula secreta para encantar lectores o encantar serpientes, pero no la hay. Siempre también pensamos que nos enfrentamos a dar continuidad a un proceso histórico, cuando siempre que existan nuevas generaciones de personas, de lo que formaremos parte es de un modelo para armar. Trabajo en una biblioteca central que desde hace 2 administraciones pertenece a una política pública, estatal y cultural de fomento de la lectura. Y no con ello quiero decir que la formulación de una política resuelva de facto un problema, porque Guanajuato se enfrenta a estadísticas nada alentadoras de la comprensión lectora en nivel básico. Más bien, más que resolver, pone el dedo en la llaga y con los pocos recursos con los que cuenta, genera lazos transversales entre los diferentes facilitadores de la lectura y crea así lo que ahora es Guanajuato Lector, que antes se llamaba Leer Provoca. Y les quiero mostrar un ejercicio que hicimos con el permiso del Fondo de Cultura Económica para difundir, para hacer una campaña de lectura, y una campaña de lectura que nosotros consideramos distinta, porque si ustedes han escuchado, en la mayoría te dicen, ponte a leer, lee 20 minutos, leer es bueno, como que te cepilles los dientes, comas 5 veces verduras y 2 veces carne, etcétera, ¿no? Entonces lo que nosotros queríamos, si de leer se trata, pues entonces cuéntanos la historia, y estos son 2 ejemplos que hicimos para los libros que estaban en ese momento compartiendo las bibliotecas públicas y las bibliotecas que tenían en las escuelas. Uno tiene que ver con un personaje muy querido de Guanajuato, que es el escritor Jorge Ibargüengoitia, y que muy pocos conocen, que escribió literatura para niños. A ver si se escucha. Creo que no. Todos, incluyendo al niño Triclinio, quedaron embelesados. Su cabello rubio platino no solo conquistó a los novios de sus hermanas, sino a todos los hombres del pueblo. Ya no hubo tranquilidad, hasta que una noche de luna llena, Triclinio subió a un mezquite para ver a los cacomixcles. En ese momento, se encendió la luz de una ventana y vio a la bella Dorotea, que se soltaba el peinado que traía. Un momento después, vio cómo se quitó la cabellera y después de cepillarla, la colgó en un perchero. No era suya, era postiza. La bella Dorotea era completamente calva. Leer provoca. Ven a leer a tu biblioteca el libro El niño Triclinio y la bella Dorotea, de Jorge Ibargüengoitia, Instituto Estatal de la Cultura. Guanajuato, contigo va. Bueno, ese ya es el comercial. Y este otro que hicimos sobre personajes fantásticos, que tiene que ver con varios libros. Ser mágicos, brillantes, diferentes. Vengan y conozcan a Gus, cara de piedra. ¡Pasen! ¡Pasen! Vengan y visiten nuestra biblioteca
biblioteca de personajes maravillosos por ser mágicos, brillantes, diferentes. Vengan y conozcan a Gus, cara de piedra, creado por Paula Fox. O a las léperas contra mocosos, niños mañosos, invenciones de Francisco Hinojosa. O a los animales más horribles y extraños del Animalario Universal del científico Javier Sáez. ¿Quién le dijo que las pulgas no vuelan? Venga y conozca las famosas pulgas voladoras. O vengan y descubran cómo cuidar de un ángel con el señor Chihiro Nakagawa. Muchos países, muchos mundos, muchas historias, porque leer provoca. Ven a leer a tu biblioteca, Instituto Estatal de la Cultura, Guanajuato. Bueno, ahí estaba el comercial. Bueno, la Biblioteca Central Estatal Guilberto Jiménez Moreno pertenece al Instituto Estatal de la Cultura. Recibe 200,000 usuarios anualmente y recibe cada uno de estos usuarios, si lo contabilizáramos en pesos, 50 pesos anuales, lo cual no es nada. Pertenece a la Red Estatal de Bibliotecas Públicas y esto es parte de lo que hace, pues, tener un sentimiento de que se van tejiendo redes, ¿no? No nada más somos la biblioteca grandota del Estado, sino somos una biblioteca que se suma a una red de 207 bibliotecas públicas. En este andar encontramos el trabajo paralelo entre el servicio bibliotecario, que abarca desde la selección de los acervos, la catalogación, el servicio en sala, el préstamo a domicilio, la reparación, así como el trabajo de reconocimiento de la oralidad, recordando que somos en primera instancia unos memoriosos, unas bibliotecas vivas, en el sentido que también lo han trabajado aquí en la Biblioteca Vasconcelos, y somos también unos narradores natos. Así que el trabajo de fomentar también tanto la lectura como la escritura tiene vínculos con la oralidad y la creatividad. Hemos definido nuestras líneas de trabajo en las siguientes: formación, animación, promoción y difusión del libro, de la oralidad y de la escritura. Y como una consigna que tiene una voz desde llevar el nombre de Guilberto Jiménez Moreno, que fue uno de los lingüistas más importantes de este país y que es oriundo de León, tenemos que atender a la diversidad multicultural y lingüística para hacer una casa contra la glotofagia, ¿no? O sea, ya también se ha hablado mucho de esta necesidad de salvaguardar, de proteger, pero también de difundir las lenguas vivas que hay en México y en Guanajuato. A pesar de que pareciera ser que no hay poblaciones indígenas, contamos con poblaciones muy grandes de migrantes y con 2 poblaciones que en el momento del contacto se quedaron a vivir en Guanajuato, que son los chichimecajonaces y los otomíes. Entonces también tratamos de desarrollar actividades en ese tenor en la biblioteca. Que si es necesario relacionarse con las escuelas, con sus bibliotecas escolares y con las bibliotecas de aula, la respuesta es sí, es necesario, es esencial y es muy enriquecedor. Como ejemplos del tejido que se tiene que realizar, les comento que durante 4 años en el IEC realizamos un congreso, que era el Congreso de la Palabra, y en él reuníamos a un promedio de 1,000 asistentes para platicar con especialistas desde la oralidad, la escritura y la formación de lectores. Luego, cuando se identificó de manera más próxima, creamos para los profesores frente a grupo, así como para los bibliotecarios y directivos de centros escolares, un taller que ya lleva 2 años reflexionando sobre los procesos lectores, que se llama El lector formador de lectores. Y gracias a la transferencia de conocimientos y los modos de trabajo que tienen el CERLAC y el CONACULTA, tenemos un seminario para la primera infancia. Damos talleres de reparación de libros para la conservación de su acervo a quien se acerque a la biblioteca, de cuentacuentos y también de cómo hacer entrevistas, lo que también consideramos muy importante para ir rescatando la memoria viva de las comunidades. Para los niños y los jóvenes tenemos encuentros significativos entre escritores y lectores con varias finalidades. La primera es la de propiciar el que los jóvenes y los niños sientan al libro como parte de su patrimonio,
O sea, que no lo sientan nada más como un objeto que pueden ir a consultar a la biblioteca, sino como un objeto que también lo pueden tener en casa. Y para ello, perdón, a lo mejor me voy a escuchar muy asistencialista, pero lo que hemos hecho en la Biblioteca Central es hacer encuentros en donde nosotros asumimos el gasto, que es como un material didáctico, el poderle obsequiar a niños de escuelas que no podrían comprar un libro en las ferias. Nosotros como un primer, digamos como un gancho, se los obsequiamos, previamente a un trabajo de escritura, de lectura con ellos, y de verdad que las experiencias que hemos tenido en torno a ese obsequio son verdaderamente emotivas. La otra es poder hacer un diálogo entre el escritor y entre el lector, y además también el propiciar vocaciones, ¿no? El director de Cultura de Guanajuato siempre ha dicho que el escritor o el ilustrador debe de verse o debería de ser visto como un futbolista o como un artista de cine, ¿no? Y los niños deberían de tener este tipo de acercamientos para ver que no nada más pueden ser futbolistas o actrices, ¿no? Sino que también pueden ser escritores, editores, ilustradores, etcétera. Bueno, y yo quisiera, traigo un ejemplo de un encuentro que tuvimos con Juan Gedovius, y en este sentido de crear vínculos, hemos creado vínculos bien interesantes con las editoriales, que muchas de las veces no son tan peceras como lo pensamos, y que sí son sensibles a las necesidades de las comunidades lectoras. Moreno. Estas son imágenes que tuvimos con Juan Gedovius al núcleo infantil. Cuando me preguntan más bien a qué me dedico, yo digo, bueno, hago libros para niños, prácticamente exclusivamente para niños. No es que no haga cosas para grandes, pero generalmente me atrapa el quehacer para niños, me encanta, y es el trabajo más difícil y aparte el más rico. Entonces yo todo el tiempo estoy haciendo libros, me gusta y lo necesito, todo el tiempo necesito. Yo en realidad me dedicaba a la música, yo estudié música, y hacía museografía. Yo nací en una familia… Bueno, voy a dejar las imágenes, pero quiero cerrar con 4 puntos. Primero, como el ejemplo de las mujeres cuando van al campo, ¿no? Y se ponen, no sé si se han fijado, primero unas mallas, luego un pantalón, luego una falda, ¿no? Como que van cubriendo y protegiendo. Así creo que tiene que ser también los espacios para la lectura. Se ha hablado mucho en este foro sobre los espacios de la lectura como espacios habitables, ¿no? Entonces, si nosotros somos las habitaciones de la palabra, la biblioteca debe de ser una habitación para las personas y para los vehículos o instrumentos de la palabra, llámense libros, computadoras, revistas, películas, etcétera. Habitable. Un lugar donde nos guste y donde les guste a nuestros lectores estar. ¿De qué sirve que tengamos un lugar bonito si para nosotros no es significativo? Es necesario que nosotros como bibliotecarios le vayamos forjando una identidad a nuestro espacio de lectura, porque ahí, como ya también se decía, pues es nuestra tercera casa o nuestra segunda o nuestra primera. Lean mucho, y así como somos habitaciones de la palabra, también debemos de ser los resonadores de la misma, y nuestros espacios bibliotecarios también. Y esta es una petición que yo no sé a quién se la tenga que hacer, pero cada que tengo oportunidad de decirlo, lo hago. Sería muy importante entre estos vínculos que se generan entre las bibliotecas públicas y las bibliotecas escolares y de aula, que las bibliotecas públicas pudieran tener el acervo con el que cuentan las bibliotecas escolares y de aula. Hay bibliotecas privilegiadas como esta, como la Vasconcelos, como la de Guanajuato, la Huitberto Jiménez Moreno, que contamos con un acervo para niños bastante importante y para jóvenes, pero hay otras bibliotecas, las que pertenecen a los municipios y comunidades, que no cuentan con este tipo de acervos, y deberíamos de generar un proceso para que pudiera establecerse un mecanismo también en el cual, si el niño no se puede llevar de su escuela por la circunstancia que sea un libro que ya vio, se lo pueda llevar en la biblioteca pública. Y bueno, hay 2 libros que me han quitado en los últimos días el sueño con su poética.
Uno de la destrucción, que es Lady D de Jennifer Clement, muy actual estos tiempos y que les recomiendo leer. Y la otra es una que maneja la compasión y el amor, que es Aulilla de Verónica Murguía. Pues bueno, yo con eso empiezo lo que sería esta reflexión. Gracias. Sí. Es Lady D de Jennifer Clement. Lady D. Es Lady D, así como la princesa Diana, pero Lady D de Jennifer Clement, y Aulilla, que es de una escritora mexicana muy famosa últimamente, que es Verónica Murguía. Aulilla, A-U-L-I-Y-A, Aulilla. Sonido aquí, sí. Bien, pues muchísimas gracias a Liliana. Vamos a seguir. Quiero invitar ahora a María Luisa Valencia. Acabamos de mirar el mundo desde la biblioteca pública, este ámbito de la vinculación. Vamos a seguir en este mundo de la biblioteca pública, pero ahora ponemos un pie fuerte en la escuela, ponemos un pie fuerte en el sistema educativo y vamos a ir haciendo este puente poquito a poco. Escuchamos a María Luisa. Buenas tardes. Gracias. Voy a hablarles brevemente de qué son estas bibliotecas que están inmersas en la Administración Federal, que no dependen de Conaculta, que tenemos sí una liga con ellos, pero que son directamente, como lo decía Carola, en la estructura de la Secretaría de Educación Pública todavía. Formamos parte de la Administración Federal de Servicios Educativos para el Distrito Federal, somos 21 bibliotecas, estamos únicamente en 9 delegaciones. Damos el servicio en 4 diferentes horarios, matutino, el vespertino, tenemos una biblioteca que trabaja en turno nocturno y atendemos las bibliotecas en fin de semana. ¿Sí? Entonces tengo que mover todo esto, ¿no? Bueno. En la lámina está descrito que 9 bibliotecas operan en 2 turnos, 11 bibliotecas operan en 3 turnos, una biblioteca atiende los 4 turnos. La biblioteca pública y la escuela. En la actualidad, la política educativa resalta la importancia del quehacer educativo y formativo de la biblioteca pública, porque al igual que la escuela tiene un papel trascendente para la comunidad educativa, pues contribuye a la mejora del logro académico. La escuela y la biblioteca pública deben ser aliados, ambos deberían complementarse, una dentro del contexto curricular, la otra en el extracurricular, para cumplir con la función social y cultural en la educación y formación de los individuos en todos los niveles educativos. Estaríamos hablando del deber ser. ¿Qué desventajas se enfrentan las bibliotecas para trabajar cerca de la escuela? Y me refiero a lo que nos ha tocado descubrir en estas 21 bibliotecas que coordinamos. La escuela, como institución formadora de la población infantil o de adolescentes en las diferentes comunidades, no percibe o concibe a la biblioteca como un espacio de fortalecimiento o de apoyo para la mejora de prácticas pedagógicas, así como los resultados de aprendizaje de sus estudiantes. Esto significa que tanto las escuelas como las bibliotecas venimos trabajando por caminos paralelos, pero no convergentes. Hace falta un acercamiento con la finalidad de fortalecer el proceso educativo o la cultura de la población. Con la llegada e introducción de las nuevas tecnologías en la escuela o en la casa, las visitas y demandan de los servicios que ofrece la biblioteca pública han disminuido, pues a través de un dispositivo móvil ahora podemos conectarnos y hacer visitas virtuales a diferentes bibliotecas, acceder a buscadores de información, etcétera. Por lo que las bibliotecas también demandan una transformación que sea congruente tanto con las nuevas exigencias de la población en general como con la nueva estructura que se está aplicando en las escuelas de educación básica del Distrito Federal. Aquí les quiero compartir que este es el nuevo modelo, digamos, la nueva estructura que está operando las escuelas de educación básica en el Distrito Federal. Se inició en este ciclo
Hay algo muy interesante aquí, destacaría estas 3 figuras que están en la parte baja, si ustedes pueden seguirlo en la pantalla, hablan acerca de los promotores. Hay un promotor de TICs, un promotor para lectura y un promotor para buenas prácticas. Sí. 2, ok, a ver. Bueno, nosotros en la Dirección de Bibliotecas dependientes de la Administración estamos trabajando justamente para ser congruentes con este modelo de escuela que se trata de operar o se está operando ya en algunos casos, inclusive me parece que faltan como plantillas, que están incompletas algunas figuras, y se está trabajando en el perfil de otras figuras que tienen que ver con el esquema que acabamos de ver. Bueno, siendo congruentes con este modelo, el bibliotecario tradicional, cuyo quehacer se centraba en la organización y reglamentación de la biblioteca y en un sentido más amplio en el control y conocimiento del libro, se transforma hoy en un mediador centrado en la gestión y organización del conocimiento en varias disciplinas, cuyo objetivo es la formación de usuarios y posee habilidades en el campo de la investigación. Es competente en la administración de recursos y servicios de información y diestro en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Las bibliotecas hoy en día privilegian las actividades culturales, artísticas y de fomento a la lectura para la población en general, pues además de su atención aún no se focaliza específicamente a la población estudiantil, puesto que estamos transitando hacia un nuevo modelo de biblioteca pública que haga frente a las nuevas exigencias tanto de las comunidades como de la nueva escuela del Distrito Federal. ¿Qué se propone para acercar la biblioteca a las nuevas escuelas del Distrito Federal en este esquema que acabamos de ver? Es promover el reconocimiento que tanto la escuela como la biblioteca son formadoras de conciencia, de educación, de cultura y de promoción de diversos lenguajes, no solo de la lectura, por lo que deberíamos estar trabajando de la mano, acercarnos a conformar proyectos comunes con objetivos convergentes en beneficio de la población estudiantil. Que las escuelas conciban a la biblioteca como un medio más de apoyo a la labor del docente de grupo, del director de la escuela, del supervisor de zona y hasta de los consejos escolares, a nivel alto de participación social, pues son ellos quienes nos deben hacer saber sus necesidades y requerimientos para que, alineados a los propósitos y funciones que tenemos encomendados, colaboremos de forma coordinada a partir de un mismo fin. Que las diferentes figuras educativas tomen en cuenta a las bibliotecas como una herramienta para ser usadas ante el proceso de aprendizaje, que desde la misma planeación que desarrollan para su trabajo cotidiano nos integren para enriquecer los saberes de los estudiantes. Que volvamos a impulsar el reconocimiento de la biblioteca en la sociedad a partir de la valoración que la escuela encuentre en estos espacios. Las bibliotecas también han de replantearse su misión pedagógica, transitar en el perfil de los bibliotecarios para responder a las demandas actuales que establecen hoy en día las sociedades de la información y comunicación. Se requiere de un bibliotecario que cuente con las habilidades y capacidades necesarias para desempeñarse como un agente educativo de cambio, el cual deberá tener la posibilidad de trabajar muy de la mano con el docente en las escuelas y que cada uno, desde su propia función y especialidad, puedan acordar acciones, estrategias, metas o proyectos hacia la formación de estudiantes y ciudadanos con pensamiento crítico, creativo e inclusive democrático. Pugnar por mejores recursos para focalizar acciones destinadas a diversos sectores poblacionales, donde se consideren a los grupos más vulnerables, adultos mayores, desempleados, con capacidades diferentes, etcétera. El nuevo modelo de la escuela en el Distrito Federal, con la autonomía que se le ha depositado, deberá percibir de una manera más amplia la integración de los diferentes recursos y medios con los que cuentan las bibliotecas, a fin de poder generar una coordinación didáctica para que hagan uso de nuestros materiales en la enseñanza y en la mejora de la calidad educativa. Bueno, en esto estamos trabajando en esta pequeña dirección, porque es una dirección pequeña, que coordina estas 21 bibliotecas, y en estas semanas se iniciaron las reuniones de trabajo para determinar los indicadores y las metas que habremos de desarrollar el siguiente año, y se está trabajando con la Dirección de Centros de Maestros para hacer un trayecto formativo con algunos elementos que aquí he descrito para formar o estar fortaleciendo las capacidades de los bibliotecarios que trabajan en estas 21 bibliotecas. Esto sería todo. Hay algunas imágenes, si hay tiempo de ver. Estas son algunas actividades
que tenemos enfocadas con grupos de la escuela. Hay actividades para todo público, pero hay algunas que destacamos aquí que tenemos trabajo directamente con escuelas. Pasaré las imágenes. Ahí tenemos, hay un grupo venezolano que hizo contacto con nosotros y estuvo trabajando más de un mes en las 21 bibliotecas en los diferentes turnos. Les quería comentar con relación a la participación de ayer en la mañana, que se hablaba de esta biblioteca y escuela mexicana concebida por Vasconcelos. Tenemos, como decía Carola hace un momento, a nuestro cargo la Biblioteca Benito Juárez. Todas las demás están muy bonitas y son igual de importantes. Nada más que le decía a Carola que había incorporado aquí en la presentación unas imágenes para compartirlas con ustedes de la historia de la biblioteca. Es efectivamente, se llama Escuelas Modelo. La biblioteca está concebida al centro de un par de edificios en la colonia Roma, en Jalapa 272. Estos son los datos de la construcción del edificio. Son las imágenes de su construcción. La estructura, algo que a mí me gusta mucho leer ese texto, es que permitió la ampliación de las puertas y ventanas, y una característica particular del edificio es que es a prueba de temblores y de incendios, que en esta ciudad es bastante valor. Esta es el pie de página de 1924. Les paso para no terminar. Esa es la fotografía interna de la biblioteca. Tiene un par de murales muy interesantes, muy importantes en el acervo de este país. Se remodeló, estuvo cerrada por un año, se rehabilitó y es así como quedó la biblioteca. Les invitamos a que nos visiten, es verdaderamente espectacular. Trabajamos con las dos bibliotecas, una de tiempo completo y una de jornada regular. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a María Luisa por este panorama, también esta mirada de cómo se está entendiendo, se está buscando, se están dando pasos para esta nada fácil vinculación concreta, institucional, entre escuelas y bibliotecas. Pero bueno, ahí están en ese puente. Más al rato vamos a retomar algunos de estos elementos. Bien, ahora me gustaría invitar a Cristina Alvarado, de Querétaro, para que comparta con nosotros sus palabras. ¿Vas a subir? ¿Sí? Ah, bueno, ahí Ale le va a ayudar con su presentación. Creo que ya está tu Bueno, pues buenas. Acá está. Pues buenas tardes. Yo les quiero comentar brevemente que cuando le cambiamos el nombre al Jardín de Niños y nos entrevistamos con la doctora Ferreiro, nos dijo, pues ya se decidieron ponerle mi nombre, pues ahora actúen en consecuencia. Y desde entonces, todos los días, rumbo a mi trabajo, cargo con el peso de esas palabras. Y sé lo que implica, y me ha ido cayendo el 20 poco a poco y a través de los años a qué se refería. Entonces, pues no me queda otra más que actuar en consecuencia, y yo identifiqué que lo que teníamos que hacer era trabajar a partir de la biblioteca, de lo que podemos hacer con la biblioteca. Entonces yo preparé un pequeño esquema para que vaya quedando más o menos claro. Cuando Carola nos dijo que el tema era bibliotecas vinculadas, inmediatamente pensé cómo la biblioteca de aula se vincula con diferentes aspectos que tenemos que trabajar en cada preescolar. Les voy a hablar de los vínculos que hemos establecido en la biblioteca, en las bibliotecas de aula de nuestro centro de trabajo. Sabemos que otros centros de trabajo tienen otros vínculos y pues crearán otras estrategias. Yo les voy a compartir lo que hacemos a partir de las bibliotecas de aula de mi escuela. Primero que nada, consideramos que un vínculo que es el eje principal es con el programa de educación preescolar, porque teniendo en la biblioteca de aula
una infinidad de textos, pues podemos vincularlos para trabajar varios proyectos durante el ciclo escolar, diseñar situaciones didácticas, secuencias, y entonces los libros nos apoyan para fortalecer este tipo de trabajos. Es decir, no podemos trabajar o diseñar nuestra planificación sin el apoyo de los libros. Siempre los tenemos que estar considerando. Tenemos otro vínculo que es con la biblioteca escolar, las bibliotecas de aula. Constantemente estamos acudiendo a nuestra biblioteca escolar porque necesitamos textos que por su alto costo o porque su edición es muy limitada, únicamente tenemos un solo ejemplar en la biblioteca escolar y entonces tenemos que ir a traerlo para trabajar con él en el aula. Entonces constantemente es una tarea compartida entre las 7 bibliotecas de aula y la biblioteca que tenemos exprofeso. Otro vínculo que recién lo acabamos de descubrir y de trabajar es el encuentro entre docentes mediante proyectos específicos. Hace 2 ciclos escolares trabajamos un proyecto específico sobre el libro álbum, que tuvimos la oportunidad que nos asesorara Enrique para tener un intercambio con docentes de Argentina. Y entonces trabajamos simultáneamente en la biblioteca de aula con los libros exclusivamente de Anthony Brown. Sabemos que también lo podemos hacer con otros autores. Otro vínculo son los eventos específicos que podemos realizar durante el ciclo escolar en la escuela. Son los eventos que responden a las características exclusivas que tiene el jardín de niños por su contexto, por el perfil de los padres de familia, por las necesidades de aprendizaje que identificamos con los niños y las niñas. Entonces, nos hemos dado a la tarea de pensar actividades o estrategias que favorezcan la lectura de diferentes maneras. Y estos eventos son como la pijamada literaria navideña, que en este ciclo escolar es el 9º año que la realizamos, que ya está planificada y es en el mes de septiembre. Otra actividad que tenemos ya permanente cada ciclo escolar, nosotros le llamamos el carrusel, con organizaciones específicas en los grupos, pero el sentido principal de esta actividad es trabajar exclusivamente los libros informativos, con secuencias didácticas pues muy bien planificadas para que cada maestra pueda abordar un texto y que los niños puedan aprender mediante él un tema. Otro evento que hemos también ya diseñado de manera permanente y establecido en la escuela es el Día de la Familia, y entonces cada año, cada ciclo le buscamos una manera específica de realizarlo, y ya tenemos, a partir del ciclo escolar pasado, decidimos traer a un autor a la escuela, un autor importante, hacer como un seguimiento de autor previo con los niños mediante una secuencia didáctica, y entonces el cierre de esa secuencia es el Día de la Familia y invitamos a un autor. El ciclo escolar pasado fue Juan G. Dobius y creo que nos quedaron muchas satisfacciones en este trabajo. Otro vínculo que tenemos de manera permanente y creo que es todos los días es con los padres de familia. Mediante el préstamo a domicilio, pues los padres de familia, ellos saben que todos los días tienen que leer con sus hijos pues el libro que llevan a casa. Y también, bueno, hay varios vínculos con ellos, pero uno de los principales es este. Otro vínculo es que me parece uno de los más importantes, es que los padres de familia sostienen a la biblioteca de aula. Ellos son los que la enriquecen, es decir, ellos son los que aportan el dinero para poder enriquecer la biblioteca de aula cada ciclo escolar. El primer día de clases ellos llegan con su niño y con billete en mano.
y nosotros tenemos que hacer rendición de cuentas mediante la presentación de los libros que adquirimos cada ciclo escolar y que en distintos momentos del año ellos van conociendo y trabajando con sus niños. Otro vínculo es pues también de manera permanente pues el trabajo diario con los niños, ¿no? Y que tienen que estar usando la biblioteca. Ellos pueden llegar desde 8:45 y van directo a su biblioteca, pueden ver libros, explorarlos durante la mañana de trabajo. Como ya lo dije, apoyan las secuencias didácticas, el diseño de proyectos, diario llevan el libro a casa. Entonces los niños están estrechamente vinculados al uso de los libros y al gusto por la lectura. Otro vínculo pues es entre las educadoras. Tenemos que tener una relación permanente, una comunicación muy estrecha, todas las maestras, para compartir los textos, para planificar las estrategias que llevamos a cabo cada ciclo escolar y que siempre son a través del uso de los libros que tenemos en la biblioteca de aula. Pues estos vínculos son constantes, todos son como enlazados. Tenemos que estar muy conscientes que cada ciclo escolar se pueden modificar, podemos establecer o descubrir otros. Creo que estos son los que han sido más significativos y a los que les hemos dado más peso, pero puede haber otros más, quizá otras escuelas pueden tener otros vínculos y nosotros mismos como centro de trabajo también podemos descubrir otros vínculos de la biblioteca de aula o de la mano con la biblioteca escolar. Hasta este momento tenemos esos como más significativos. Creo que también el vínculo depende mucho de la disposición que tengan las docentes. Estas actividades, yo como maestra bibliotecaria en la escuela, que también tengo grupo, no las puedo realizar sin el trabajo comprometido de mis compañeras, sin la disposición, la capacidad de cada una para llevar a cabo su trabajo diario, para participar en las actividades grupales, en las actividades de toda la escuela, sin el apoyo de ellas. Yo sola no lo podría hacer. Entonces, un vínculo que tengo que tener con ellas pues es el convencimiento y la motivación para que constantemente estemos trabajando en torno a la promoción de la lectura. Y apelamos a la motivación que tienen ellas, al compromiso que tenemos con los padres y principalmente a la creatividad, que si confiamos en ella podemos hacer muchísimas cosas. Muchas gracias. Les presento una breve reseña en imágenes de lo que ocurre en la escuela. Ese es el intercambio que tuvimos en Argentina, que fue la lectura el intercambio de un libro de un autor mexicano con un libro de un autor argentino. Esa es una escena de la pijamada. Está enfocada principalmente a la lectura de padres. Los padres tienen que leer con sus hijos. También pueden suplirlos los abuelos cuando los papás trabajan y salen muy tarde o están trabajando en horarios nocturnos. Es una de las bibliotecas de aula, la visita de Juan Gedovius. Las niñas quedaron enamoradas de él. Las mamás nos piden este ciclo que lo volvamos a invitar.
pues es la oportunidad que les brindamos a los niños, que son nuestra prioridad en la educación preescolar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Cristi por mostrarnos también este trabajo hecho totalmente a nivel de cancha, desde una escuela, desde un lugar donde no hay un promotor bibliotecario sin grupo, sino que lo hacen todo desde el colectivo docente. En un ratito más vamos a averiguar un poco cómo toda esta gente se las arregla para hacer todas estas cosas.